Bueno, entonces la clase de ayer ya les había explicado cuál es el procedimiento que tenemos que realizar, tomando en cuenta estas dos ecuaciones. Lo que primero debemos de hacer es graficar la impedancia de carga normalizada, dibujar después el círculo de Roe que pasa por ese punto y en la dirección diametralmente opuesta ubicar a la admitancia normalizada en la carga. Una vez que ya tenemos esa admitancia normalizada, también vamos a tomar en cuenta los puntos de intersección del círculo de Roe con la circunferencia G igual a 1. Esos puntos de intersección, ¿a quién van a representar? A la impedancia, a la admitancia, perdón, en la entrada del tramo de línea de longitud L sub 0. ¿Sí? La distancia que haya de la carga, en este caso representada por la admitancia YL, a el punto de intersección de las dos circunferencias, determina la longitud L sub 0, o sea, determina la distancia a la cual se debe de colocar el stub. ¿Qué es lo que hacemos después? Tomamos la parte imaginaria de la admitancia en la entrada de la línea de longitud L0. El negativo de esta va a corresponder a la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del stub. ¿Sí? Una vez que tenemos entonces la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del stub, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar en cuenta que como la admitancia en el stub o del stub, en cualquier punto de hecho del stub, es una cantidad imaginaria pura, vamos a graficar de hecho el punto que le corresponde a la admitancia en la entrada del stub. Ese es ese punto donde se va a ubicar en el círculo G igual a 0, o sea, sobre el círculo unitario. Una vez que ya ubicamos entonces el valor, este punto que representa a la admitancia en la entrada del stub, vamos a movernos de la entrada del stub a la carga del stub. Sabemos que la carga es un cortocircuito y la admitancia de un cortocircuito es infinita. Entonces, si nosotros nos movemos del punto donde tenemos la admitancia en la entrada del stub, a donde tenemos el punto de esta admitancia infinita, pues con la distancia que recorremos habremos obtenido entonces la longitud que debe de tener el stub. ¿Sí? Pero va a haber dos soluciones, porque el círculo de Roe intersecta al círculo G igual a 1 en dos puntos. Primero vamos a considerar el punto más cercano, eso nos va a dar la primera solución y posteriormente vamos a considerar el siguiente punto. Eso nos lleva a obtener una segunda solución para este problema. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a considerar, de hecho, este ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo hay que tomar en cuenta los datos, no son muchos. Uno es la impedancia característica, que en este caso es de 100 ohms. Y el otro es la impedancia de la carga, que es de 50 menos 30i. ¿Sí? Pues ya saben que el primer paso es normalizar la impedancia de carga. Esto nos da 0.5 menos 0.3i. Y pues esta admitancia normalizada la ubicamos en la carta de Smith. Aquí está la carta de Smith, entonces vamos a ubicar esa admitancia normalizada. Ya voy a borrar lo que está aquí. Esa impedancia, perdón, normalizada. Bueno, voy a utilizar
mejor la carta de Smith de MATLAB. Ustedes, por favor, vayan haciendo los correspondientes trazos en su carta de Smith impresa, ¿sí? O bien en su carta de Smith de MATLAB, como quieran hacerlo. Entonces vamos a ubicar, voy a abrir el programa. En realidad el problema ya está resuelto aquí, pero mejor lo voy a ir explicando otra vez paso por paso, como lo había resuelto. Entonces vamos a ubicar la impedancia 0.5 menos 0.13. Recuerden que en la carta de Smith se manejan impedancias normalizadas. Si lo que se pide es la impedancia, entonces debemos de multiplicar ese valor por la impedancia característica. Entonces aquí ya está el programa. Entonces dijimos que es la impedancia 0.5 menos 0.3 y ahí está. Entonces tracen por favor esa impedancia normalizada en la carta de Smith. ¿Ya lo hicieron? Cuando ya lo hayan hecho, me dicen por favor. Ya, profe. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos Sí. después? Trazamos el círculo de Roe que pasa por ese punto. Listo, profe. Correcto. ¿Qué hacemos después? Trazamos el diámetro que tiene como extremo a este punto, ¿sí? Y entonces en el extremo opuesto ubicamos a la admitancia de carga. Ya quedó. Correcto. Aquí está el punto B. Este punto B, ¿a quién me representa? Representa a la admitancia de carga. Eso es YL normalizada. Esta es YL normalizada. Les recuerdo que cuando nosotros ubicamos este punto a partir del otro, es como si hubiéramos rotado la carta de Smith 180 grados y por lo tanto ya estamos trabajando desde el momento en que trazamos este punto B, ya estamos trabajando con la carta de admitancias. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a tomar el primer punto de intersección de ese círculo de Roe con el círculo G igual a 1. Les recuerdo que el círculo G igual a 1 es este, el que pasa por el centro de la carta. ¿Sí? Es este círculo. Entonces tomamos el primer punto de intersección, el punto de intersección más cercano a la carga. Ya saben ustedes que si estamos en la carga, para desplazarnos en dirección hacia el generador, debemos de rotar en sentido horario. Y si rotamos en sentido horario, el punto de intersección más cercano a esa admitancia de carga, ¿cuál es? ¿Están de acuerdo que es este? ¿Sí o no? Entonces tracen por favor ese punto. Ubíquenlo y lean cuál es la admitancia normalizada de ese punto. Yo lo voy a hacer aquí y aproximadamente esa admitancia a mí me daría un valor de punto, bueno, un valor, en la parte real es 1, y la parte imaginaria ahí es aproximadamente menos 0.832. ¿Sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta ese dato.
Obviamente ustedes pongan el valor que hayan obtenido. Esta admitancia es de hecho la admitancia en la entrada del tramo de línea de longitud L0. ¿Sí? ¿A qué es igual? Es igual a 1, aunque aquí diga punto 999, eso debe de ser 1, porque se supone que tomé el punto de intersección de la círculo de Voigt con el círculo G igual a 1. Después la parte imaginaria es menos 0.832. ¿Sí? Eso se multiplica por I. ¿Qué debemos de hacer ahora? Tomar en cuenta que la admitancia en la entrada del stub, la Y normalizada en la entrada del stub, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al negativo de la admitancia, de la parte imaginaria de esta admitancia de entrada de la línea de longitud L0. O sea, vamos a tener un menos 0.832i. ¿Esto qué nos da? Pues nos da más 0.832i. Entonces, esta admitancia en la entrada del stub la debemos de localizar sobre el círculo G igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer. Un punto 8 más o menos debe estar por aquí. Ustedes vayan haciendo lo propio. ¿Sí? Es punto 832, ¿verdad? Sí, profe. Correcto, es por acá. Es que estaba viendo la escala de longitudes eléctricas, me confundí. Punto 832. Bueno, ahí está el punto 833. Mejor voy a usar es 0.832i. Bueno, se supone que está ahí el punto. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a, este punto D representa la admitancia en la entrada del stub, pero les recuerdo que es admitancia normalizada. La verdadera admitancia se obtiene cuando ese valor se multiplica por 100, ¿sí? Pero ahorita estamos en la entrada del stub. Sabemos que el cortocircuito, ¿dónde se ubica? La admitancia de cortocircuito se ubica en este punto, aquí. Aquí tenemos la admitancia de cortocircuito, es infinita. ¿Sí? Obviamente la impedancia del cortocircuito sabemos que es 0, su admitancia, que es el recíproco, es infinita. Nos vamos a mover entonces desde este punto D hasta este punto donde tenemos el cortocircuito, tomando en cuenta que como estamos en la entrada del stub y nos vamos a desplazar hacia la carga, pues la rotación debe de ser antihoraria. Entonces simplemente nos movemos desde este punto hasta este otro punto en sentido antihorario y obtenemos entonces la distancia que deberíamos de recorrer. Para esto voy a tomar en cuenta cuál es la posición de este punto D. La posición de ese punto D, según lo que tengo aquí, es de aproximadamente 0.11 lambdas. Si nos vamos a mover desde este punto D hasta el punto donde está el cortocircuito en sentido antihorario, estarán de acuerdo que primero recorreríamos punto 11 y después el equivalente de media vuelta, que es 0.25. 0.25 más 0.11, ¿cuánto nos da? 0.36. ¿Sí? Aquí la regué porque olvidé primero determinar la longitud, la distancia donde se va a colocar
el stub. Ahorita ya calculé la longitud del stub, ¿sí? La longitud del stub, tomando en cuenta lo que ya les dije, es simplemente 0.36. 0.36. ¿Por qué? Porque es la suma de 0.11 más 0.25. Corresponde a la distancia que tendríamos que recorrer, obviamente eso por lambda. Eso que está ahí representa la longitud del stub que corresponde a la primera solución. Pero antes de obtener la longitud del stub, debí de haber obtenido el valor de L sub 0. Entonces, para obtener el valor de L sub 0, que era lo primero que debí de haber hallado, ¿qué se tenía que hacer? Ubicar la posición que ocupa la admitancia de carga. ¿Sí? La posición que ocupa la admitancia de carga, voy a borrar ese punto porque no me permite ver bien. La posición que ocupa la admitancia de carga, les recuerdo que esa admitancia es normalizada. Parece que está más o menos ahí. La posición de ese punto es de 0.19 lambdas. ¿Sí? Pero como este punto B representa a la admitancia de carga y nosotros nos vamos a desplazar en dirección hacia el generador, entonces vamos a rotar, como dije, en sentido horario y vamos a parar en el primer punto de intersección de ese círculo de Roe con el círculo G igual a 1. Es el punto C que ya había mencionado antes. Entonces, lo único que necesito hacer es también ubicar la posición de este punto C, que representa el primer punto de intersección. Entonces, mientras la admitancia de carga tiene la posición 0.19 lambdas, este punto que representa la admitancia normalizada en la entrada del tramo de línea de longitud L0 ocupa la posición 0.344 lambdas. Como se supone que nos vamos a mover en sentido horario, simplemente la diferencia entre esas dos posiciones, ¿qué me representa? Me representa la distancia a la cual se debe de colocar el stub a partir de la carga. Entonces, el valor de L sub 0 que corresponde a la primera solución, que como dije es lo que debí de haber obtenido primero, el valor de L sub 0, 1, porque es el de la primera solución, es simplemente la diferencia del punto 344 menos el punto 191. En mi caso, obviamente ustedes deben de considerar pues lo que tengan en su carta. Bueno, entonces a mí me da un valor de 0.153 lambdas. Entonces, otra vez, lo primero que debí de haber obtenido es este valor de L sub 0. Tomando en cuenta este punto C, leemos de ahí el valor de la parte imaginaria, porque la parte real sabemos que debe de ser, ¿sí? Dado que estamos tomando el punto de intersección entre el círculo de Roe y el círculo G igual a 1. Con esto obtenemos, tomando el negativo de esta parte imaginaria de la admitancia, con esto obtenemos la admitancia en la entrada del stub. Y esta admitancia en la entrada del stub la graficamos, correspondió a este punto D. Y lo único que hicimos después fue desplazarnos desde este punto D hasta el cortocircuito en sentido anti-horario, porque nos estamos moviendo de la entrada de la línea
al extremo final de la línea. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que la posición de ese punto D tiene un valor de 0.11, cuando nosotros recorremos esta distancia, habremos recorrido pues 0.11 lambdas. Después tenemos que recorrer una distancia que equivale a dar media vuelta. Sabemos que media vuelta equivale a 0.25 lambdas. Esa es la razón por la cual 0.25 más 0.11 nos da 0.36 y por lo tanto esto representa la longitud que debe de tener el stub. Pero estos dos valores que acabamos de hallar corresponden a la primera solución. Entonces, por favor, hagan sus trazos, hagan sus cuentas y cuando terminen me dicen, los valores que obtengan deben de ser parecidos a los que estoy obteniendo. ¿Sí? No se pueden desviar demasiado. A lo más, en el caso más exagerado, ¿cuánto se podrían desviar? 4 milésimas, y eso es muy exagerado. ¿Sí? Aquí digamos, la máxima desviación, si hacen bien sus trazos, que podrían obtener, es de 2 décimas, perdón, de 2 milésimas de lambda. O sea, el valor de L sub 0,1 a lo mejor les podría dar 0.151 o 0.155. El valor de L1S a lo mejor les podría dar 0.362 o 0.358. ¿Sí? Si es que hacen bien su trazo, si lo hacen no muy bien o si no leen bien en la carta, pues igual los valores pueden pues llegar a diferir en más de 2 milésimas de lambda. Bueno, entonces cuando hayan terminado, por favor me dicen. Y también me dicen qué valores les dieron. Sí, prof. Oiga, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, a usted en la admitancia, en la entrada, le dio 1. ¿Puede que yo me desvíe de ese valor o forzosamente debe de ser igual a 1 No, en tiene la que parte ser real? uno. Tiene que ser uno, compañero. Si se supone que estás intersectando el círculo de Roe con el círculo unitario, tiene que ser uno. Pero, lo estás haciendo en el programa de MATLAB. No, lo estoy haciendo a mano. No, si lo estás haciendo a mano, debes de ser la intersección con el círculo de G igual a 1. La parte real es 1. Es imposible, de hecho, que el valor de la parte real sea distinto de 1 si estás considerando la intersección con el círculo G igual a 1. Yo les dije que aquí no me dio la parte imaginaria 1, sino que me dio 0.999, que es Sí. aproximadamente 1. Pero cuando yo la escribí, en lugar de poner el 0.999, puse 1, porque se supone que esa es la parte real. ¿Sí? Bueno, si no, ahorita lo checo, prof. Gracias. Sí, el círculo G igual a 1 es el círculo de G que pasa por el centro de la carta. Bueno, sí, prof, ahorita lo checo. Gracias. Correcto.
Ya lo tengo, profe. ¿Ya? ¿Sí les da ese valor? Sí, muy aproximado. Correcto. ¿De cuánto te da? L sub 0,1. De 0.152.2. Correcto. Y el L1S, L1 es 0.361. correcto. Esos son los valores, de hecho, que obtuve eh, en la presentación Ok. de PowerPoint. ¿Por qué ahora me desvié? Porque cuando hice esa presentación utilicé el zoom. Le daba zoom a la imagen para localizar bien los puntos. ¿Sí? Por eso, como ahorita no le di zoom para localizar bien esos puntos, por eso la desviación que tuve de una milésima de lambda. Bueno, entonces ya terminaron todos para continuar con la segunda solución. Ya casi, profe. Bueno, cuando terminen me dicen. ¿Ya terminaron, chavos? Ya. Ya, Bueno, profe. vamos entonces a continuar.
Entonces vamos ahora a obtener los valores que corresponden a la segunda solución. Entonces, para esto debemos de considerar otra vez, regresamos al punto donde se encuentra la admitancia en la de carga, que es este punto B. Y otra vez nos vamos a mover en dirección hacia el generador, pero ahora vamos a considerar el segundo punto de intersección. ¿Sí? Entonces, caray, pero esta no es en MATLAB, esta es la presentación. Entonces, otra vez estamos en este punto B, vamos a movernos nuevamente hacia el generador hasta que lleguemos al segundo punto de intersección del círculo de Roe con el círculo G igual a 1. Entonces, al hacer eso, pues empezamos a rotar. Este es el primer punto de intersección, ya lo consideramos. El segundo punto de intersección es este. Entonces lo ubicamos. ¿Sí? Yo voy a borrar para que lo ubique bien con el programa. Ese punto de intersección más o menos es ese. ¿Sí? Más o menos. Otra vez ahí la parte real no es exactamente 1, sino punto 99.4. ¿Sí? ¿A qué se debe? A que me desvíe ligeramente. Si yo deshago eso, voy a intentar otra vez ubicarlo. Pues parece que eso es lo mejor que puedo hacer. Ahora es punto 998, la parte real. Bueno, considero que esa parte real es 1. Otra vez interesa la parte imaginaria. Entonces, con esto tenemos que la admitancia en la entrada del tramo de línea de longitud L0 es 0. La parte imaginaria, bueno, la admitancia es 1 más su parte imaginaria, que es 0.842. 0.842i. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Tomar la admitancia que debe de tener el stub en su entrada. Entonces, la admitancia normalizada en la entrada del stub sabemos que es la parte imaginaria de esta admitancia. O sea, va a ser menos 0.842 por i. Entonces, esta admitancia la debemos de localizar en la carta de Smith. ¿Sí? Bueno, ustedes la que hayan obtenido. Según esto, ahí está. La trazo. Este punto I representa la admitancia en la entrada del stub, pero es la admitancia normalizada. Otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Movernos desde este punto que representa un punto en la entrada de la línea hasta el punto donde tenemos la carga del stub, que es un cortocircuito. Y ya sabemos dónde se ubica el cortocircuito. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es movernos desde la posición de este punto I. La posición de ese punto I o de la admitancia en la entrada del stub es según lo que está ahí de punto 389 lambdas. Nos vamos a desplazar obviamente hacia la carga que se ubica en la posición 0.25 lambdas.
como el movimiento que debemos de realizar es antihorario, entonces la distancia o longitud del stub sería simplemente la diferencia entre el punto 389 y el 0.25. Con esto, otra vez voy a obtener primero la longitud del stub y al último la posición donde debe de colocarse el stub. Bueno, ya que otra vez volví a obtener primero la longitud del stub. La longitud del stub que corresponde a la segunda solución, entonces, como dije, es la diferencia del punto 25 menos lo otro. Sería entonces, ¿dónde está? Punto 0.5 y punto 0.8. Eso da punto 1389. Al parecer es 0. A ver, voy a... 0.139 lambdas. Esta es la longitud que debe de tener el stub, pero otra vez olvidé obtener primero la longitud o posición donde debe de colocar la posición de ese segundo punto de intersección es 0.150. Distancia que se obtiene con la diferencia de la posición del punto B y la de este punto que corresponde a 0.5 lambdas. Entonces, a la posición del punto B le debo de restar 0.5, tomar el valor absoluto. Al resultado, ¿qué le debemos de sumar? Le debemos de sumar la distancia que recorreríamos desde este punto hasta llegar al punto H. Entonces, el valor de L sub 0 que corresponde a la segunda solución, ¿cómo lo obtendría? Si a 0.5 le resto la posición del punto B, la posición del punto B es F, es 0.191. Y si al resultado que se obtiene mediante esta operación ya nada más le sumo la distancia que recorrería desde este punto hasta la posición del punto H en sentido horario. La posición del punto H es K sub lambda y es de 0.156 lambdas. Les recuerdo que estas cuentas no las deben de hacer de forma mecánica, deben de analizar cómo se están moviendo, porque en ocasiones, en lugar de restas, son sumas. ¿Sí? Eso va a depender de dónde se ubique el punto. Entonces tengan cuidado, no mecanicen esta parte. Tienen que realizar el correspondiente análisis para que no se vayan a equivocar. Entonces, pues ya nada más yo obtendría el resultado que se obtiene al hacer la suma de esos tres términos. Esto me da 0.465 lambdas. Entonces, L sub 0,2 es igual a 0.465 lambdas. Entonces, con esto hemos obtenido tanto la longitud
del stub como la distancia a la cual se debe de colocar el stub a partir de la carga. Entonces, por favor, terminen de hacer sus trazos y sus cuentas. Verifiquen que el valor que obtienen para L sub 0 es cercano a este valor de 0.465. Y que el valor de LS es cercano a este valor de 0.139 lambdas. Como mencioné, es poco probable que aquí se desvíen demasiado. La desviación en la mayoría de los casos que pudiera darse es, como dije, de 2 milésimas. Si la desviación es mayor, es probable que su trazo no esté bien hecho o que hayan leído mal en la carta. Profe, la distancia L del stub en la posición 2, ¿respecto a qué la habíamos medido? ¿Cómo respecto a qué la habíamos medido? Es que me perdí ahí ya con tantos trazos que tiene usted y con tantos trazos que tengo yo, ya me perdí. L sub 0,2 es la distancia que se recorre desde la admitancia de carga hasta el segundo punto de intersección, moviéndonos en sentido horario. Este valor también se pudo obtener de otra forma. Tomo la diferencia entre el punto H, entre las posiciones del punto B y el punto H, y esa diferencia me daría esta distancia. ¿Sí? La distancia entre estos dos puntos. Pero la distancia que nosotros queremos hallar es la opuesta. Entonces, simplemente a eso le restaría 0.5, tomaría el valor absoluto, y lo que se obtiene, de hecho, es este mismo valor. Bueno, esa es otra forma de plantear el problema. De hecho, aquí se ve. Disculpe, profe, ¿cómo sacamos L2? Ese es que me perdí en ese punto. Como que se me trabó. Ya que ubicamos este punto de intersección, el segundo, tomamos el negativo de la parte imaginaria. Este es el negativo de la parte imaginaria. Esto va a ser la admitancia en la entrada del stub. Esta admitancia la graficamos. Me dio este punto I. La distancia que tenemos que recorrer desde este punto I hasta este punto donde tenemos a la admitancia de cortocircuito, moviéndonos ahora en sentido antihorario, pues esa distancia debe de ser L2S. ¿Cómo la obtenemos? Cuando tomamos la diferencia de la posición de este punto y la posición de este otro punto. ¿Ya? Esa misma era la que le preguntaba, profe. Gracias. Profe, ya, gracias. Por cierto, ya también terminé y sí me dieron muy similares mis resultados. ¿Sí? A esos dos valores DLS y DL0. Sí, profe. Es Bonito. importante que ahí le agreguen el subíndice para que cuando otra vez presenten un examen de este tema, pues para que yo pueda identificar cuáles son los valores DL0 y DLS que corresponden a la primera y segunda solución. Entonces va a ser importante que agreguen los subíndices. ¿Qué les voy a preguntar también? A lo mejor también les puedo preguntar cuál es el valor, por ejemplo, de la admitancia en la entrada del stub. Les recuerdo que esta es la normalizada. La admitancia se obtiene cuando esta admitancia normalizada se multiplica ¿por quién? Por la admitancia característica. ¿Sí? Bueno. Pero no me acuerdo si eso lo pregunto. A ver, voy a ver los reactivos. Ya tengo los reactivos para que presenten ese examen.
pero no lo veo. Aquí está. Banco de preguntas. Un stub. Ah, no, este es doble stub. Seguramente está aquí. Sí, aquí está stub simple. Pero este es método analítico y debe de haber uno con carta de Smith. Bueno, no importa. De todos modos. Ah, sí, este es con método analítico. 1.1. Está. Ahí está el enunciado de un reactivo con el que tendrían que obtener la posición, la longitud, la posición donde debe colocarse el stub a lo largo de la línea y la posición del stub. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pido obtener? Las dos distancias más cercanas a la carga a las que puede colocarse el stub, así como la admitancia normalizada en la entrada del stub. Entonces les pido la admitancia normalizada en la entrada del stub, o sea, el valor de Y y S. Así como también la longitud que debe de tener el stub. Aquí estoy diciendo que obtengan la longitud efectiva. Ya les había dicho qué es la longitud efectiva, ¿verdad? ¿Cómo se define la longitud efectiva de una línea? Pues pregunta, ¿sí se acuerdan? Bueno, es que yo no recuerdo que lo haya mencionado, profe. ¿Es la eléctrica por lambda? No, la longitud eléctrica. Sí, sí, sí. Aquí ya la regué. Es longitud eléctrica, no longitud efectiva. Perdón. Ah, perdón. Sale. La longitud eléctrica ya les había dicho que es el cociente de la longitud física dividida entre lambda. Lambda. Sí. ¿Sí? O sea que sería el numerito que está aquí sin tomar en cuenta la lambda. Eso es la longitud efectiva. Aquí les estoy pidiendo distancia, perdón, es la longitud eléctrica. ¿Sí? Estoy mezclando términos. Longitud efectiva tiene que ver con antenas. Longitud eléctrica. También aquí seguramente les pido que estas distancias más cercanas sean las distancias eléctricas. También la distancia eléctrica L sub 0, pues simplemente sería L sub 0E o L sub E0. L sub 0E sería simplemente el cociente de L sub 0 dividido entre ¿qué? Entre lambda. Y la longitud eléctrica del stub, pues sería simplemente la longitud física del stub dividida entre lambda. Entonces, en este problema lo que les pido son distancias y longitudes eléctricas. Entonces, nada más toman en cuenta el numeritos y no multiplican por lambda. ¿Sí? La importancia de la longitud eléctrica ya les había dicho cuál es. Si yo despejo de esta fórmula que ya borré a la longitud física, me queda que la longitud física es el producto de la longitud eléctrica por la longitud de onda. La finalidad de obtener la longitud eléctrica es esta, expresar la longitud física en términos de lambda. ¿Sí? Es el producto al final de lambda por la longitud eléctrica. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, hasta aquí ninguna. Bueno, correcto. Vamos entonces a continuar. Dentro de los archivos que les envié al inicio del semestre está este archivo 1.5, ejercicio STUB 236. Este es un ejercicio que viene en el Nerivela, corresponde al ejemplo 236. Entonces, no lo voy a resolver, nada más les voy a comentar lo importante. Ustedes revísenlo con calma.
porque aquí hay un pequeño cambio. Como les dije, no deben de mecanizar. Deben de analizar para que garanticen que la solución que hayan obtenido sea correcta. ¿Sí? En este problema se están dando ahí los datos. Impedancia de carga 120 más 80 y impedancia característica nuevamente 100. Si nosotros ubicamos la admitancia normalizada, la impedancia, perdón, normalizada, que sería 1.2 más 0.8, ¿dónde se ubica el 1.2 más 0.8? Aquí está. Aquí está. Este punto representa a la impedancia de carga, a ZL gorrito. ¿Sí? En la dirección diametralmente opuesta al círculo de Roe, o sea, en este punto, tenemos a la admitancia de carga normalizada. Nuevamente, tomamos los dos puntos de intersección entre este círculo de Roe y el círculo G igual a 1, que es el círculo negro que ahí aparece. ¿Sí? Pero otra vez, para obtener la primera solución, debemos de desplazarnos desde esta posición donde se ubica la carga hacia el generador y detenernos en el primer punto de intersección que encontremos. Entonces voy a cambiar el color, voy a usar rosa. Entonces empezamos a rotar porque estamos moviéndonos en dirección hacia el generador. El primer punto de intersección que encontramos es este. En el ejemplo anterior, ¿cuál fue el primer punto de intersección? El de abajo. Pero para este ejemplo, el primer punto de intersección con el que nos encontramos es el punto de intersección de arriba. ¿Sí? Entonces, ahora la primera solución se va a obtener con este punto de intersección y la segunda solución se va a obtener con el punto de intersección de abajo. ¿Sí? Esto es, digamos, al revés de lo que obtuvimos en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, el primer punto de intersección era el de abajo y el segundo era el de arriba. Ahora es al revés. El primer punto de intersección es el de arriba y el segundo es el de abajo. De ahí en fuera el procedimiento es similar. Entonces, por favor, revisen este ejemplo con calma. Cualquier duda que tengan, ya no lo voy a ver. Cualquier duda que tengan, me dicen el día viernes. ¿Sí? Tomen otra vez en cuenta, chavos, que como este tema es muy corto y ya lo vimos, este fin de semana van a realizar otro examen. Y ese examen tiene que ver con acoplamiento con un STUB. ¿Sí? Otra cosa más, igual, si en un momento dado les estoy dejando muchas actividades y no les da tiempo, hay que comentarlo. Aunque no creo que sea el caso. A ustedes casi no les he dejado tareas, ¿sí? Y los exámenes que han presentado han sido exámenes muy cortos. En el curso de antenas sí les he dejado más actividades porque es un curso mucho más complicado que este. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? Si las hay, de una vez, por favor, antes de terminar con la sesión. El examen, profe, ¿va a tener la misma duración que el de la semana pasada o igual nada más va a ser como los demás de que nada más era 1 hora? Va a tener una duración similar porque va a ser un examen con el que deben de usar la carta. Entonces, mañana lo voy a abrir otra vez. Este examen lo voy a abrir mañana y lo pueden entregar hasta el día sábado a las 11 de la noche. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Les recuerdo que el examen no tiene límite de tiempo, solamente el que se marca por el inicio y por el cierre del examen. ¿Sí? Se los comento porque
el examen pasado hubo varios que lo comenzaron el día sábado a las 10 o 9 de la noche. ¿Sí? Y como seguramente no estudiaron, no les dio tiempo prácticamente de contestar absolutamente nada. Entonces, pues preferentemente ábranlo desde mañana, vean en qué consiste, únicamente no le den finalizar examen, ¿sí? Vean el enunciado, contéstenlo, ya que tengan resuelto el examen, introducen sus respuestas y también suben el archivo donde viene su desarrollo. Otra vez, todo el desarrollo debe de estar en esta carta de Smith. No deben de ocupar una segunda hoja. Todas sus anotaciones las deben de hacer en la carta de Smith impresa que utilizan para resolver el problema. Así como este problema que les estoy mostrando. En este problema allí están todas las anotaciones con las cuales obtenemos la solución. ¿Sí? No se requiere que estemos utilizando una segunda hoja. Eso para mí es innecesario, además de que me dificulta la revisión. Entonces va a ser otra vez obligatorio que todas sus anotaciones las hagan aquí. ¿Sí? Sea dentro de la carta o bien fuera de la carta, pero en esa misma página. ¿Sí? Bueno, chavos, entonces recuerden que mañana se abre ese examen. De todos modos, cualquier duda que tengan sobre el tema, el día viernes la pueden externar. Entonces nos vemos, chavos. Hasta Sí, luego. profe, hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.